Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Ah, vamos a ver. Estamos por acá. Listo. Ujú. Vale, entonces venimos acá. Listo. Lo mismo que ya habíamos estado hablando, que any se usa en oraciones negativas o en preguntas, como las oraciones que vemos en los ejemplos. She didn't send me any messages. Listo. Ella no me envió ningún mensaje. Any messages. Have you got any brothers or sisters? ¿Tienes algunos o tienes hermanos o hermanas? Y me dice que lo usamos con preguntas, o mejor dicho, que usamos some cuando nosotros estamos haciendo una pregunta, pero en esa pregunta nosotros estamos o pidiendo algo u ofreciendo algo, ¿listo? Entonces tenemos, can I have some tea? En ese caso estoy pidiéndote, can I have some tea? O, would you like some tea? En ese caso lo estoy ofreciendo. Fíjense en ese pequeño detalle de el some. Y acá tenemos una pequeña tablita que básicamente nos simplifica lo que hemos estado hablando durante la clase, que es aquí los singulares contables, usamos o en dependiendo de el sustantivo, ¿listo? Para los contables en plural no se usa ninguno de los dos y para los incontables tampoco, ¿listo? Tenemos también acá el some, con singulares contables no los vamos a usar, lo vamos a usar con plurales contables o con los incontables. En este caso todos son incontables, o sea, no es necesariamente que sea plural, sino que se usa some con los incontables. Y tenemos any, que se usa igual que some, pero ya sabemos que lo usamos cuando hacemos preguntas o cuando hacemos oraciones negativas, ¿listo? Y que usamos some cuando esas preguntas son para pedir algo o para ofrecer algo, como los ejemplos que tenemos acá. Would you like some tea? O can I have some tea? Fíjense, en la primera lo estoy ofreciendo y en la segunda lo estoy pidiendo. Bueno. Antes de seguir con eso, ¿preguntas con respecto a esta parte? Algo que se me olvidó mencionar aquí en la parte de los artículos indefinidos, fíjense, es que cuando son singulares contables, en los casos en los que usamos a o en esos casos, ¿dónde era que estaban los contables? Acá. En estos casos, cuando nosotros tenemos un singular contable que empieza por una vocal, ¿listo? Por ejemplo, Apple. En estos casos es que usamos en para evitar la dificultad de pronunciar aquí a Apple, ¿listo? An apple. Por ejemplo, también en an hour. Fíjense que a pesar de que la H no es una vocal, el sonido es vocálico, por lo tanto, usamos en, porque la H no se pronuncia. Y la siguiente letra es una vocal, que es la O. Otros casos. Tenemos a university o a uniform. En estos casos, hay una excepción que a pesar de que es una vocal, el sonido no es vocálico como tal, porque la U en estas palabras se pronuncia como una Y. Fíjense en university y uniform. Entonces, por eso no usamos la N. Usamos solo la A. ¿Listo? A university, a uniform. Cosa que no pasa, por ejemplo, con esta palabra de acá.
an uncle. ¿Listo? Tenemos el sustantivo uncle, que significa tío, el hermano de mis padres, de mi madre o de mi madre, de mi madre o de mi padre. Y con ese sustantivo, la U no tiene ese sonido de you, no se pronuncia junko, sino uncle, como una A. ¿Listo? Uncle. Entonces, en ese caso, sí necesitamos la N. ¿Listo? Eso se me había olvidado mencionar, esa parte. Ahora sí vamos a pasar, o bueno, antes de pasar con eso. Profe, yo tengo una pregunta antes de que iniciemos. Sí. Ah, profe, Sí, dime. ajá, una pregunta. En ese caso que uncle es tío y como es UN, se pronuncia con la O también. Uncle, ¿Puedes repetir la pregunta? o sea, como tío comienza por UN, entonces, o sea, la pronunciación al principio es con O, como umbrella, uncle. Umbrella es otra excepción, ¿listo? An umbrella. Pero fíjate de que cuando nosotros tenemos university también es UN, ¿listo? Y cuando tenemos uniform también es UN, ¿listo? UL, UN, UN, UN. Pero acá tenemos un sonido que se parece más a U, ¿listo? University, uniform. En esos casos, cuando el sonido no es vocálico, entonces no es necesario agregar la AN, sino solamente la A. A uniform, a university. Sí, yo entiendo esa parte, pero mi pregunta era en la pronunciación de uncle. ¿Es así? Uncle, con Sí, una O, uncle, sí. Por uncle. eso, lo que yo entendí con tu pregunta es que si eso se hacía así porque uncle empezaba con UN. No era eso. Listo. Era así, se pronunciaba parecido como umbrella, pero lo que pasa es que umbrella se pronuncia ese con ese M por, creo que lo del abecedario. Sí, umbrella, umbrella. Y lo de tío se pronuncia diferente con una N, uncle, porque es una N Sí, del abecedario. listo. Ahora sí vamos con la parte Vale, de eso los... era todo ya. Vale, vale. Gracias. Vamos con los artículos definidos. ¿Listo? Entonces, como decíamos al principio, cuando mencionamos algo por primera vez, usamos un artículo indefinido. Pero cuando lo mencionamos más veces, después de esa primera vez, puede ser la segunda o la tercera, en ese caso ya pasamos a usar un artículo definido. Por ejemplo, si yo les ponía el ejemplo de un agua en el supermercado con, please, bring a bottle of water. Entonces, digamos que ya trajeron la botella de agua. Entonces yo puedo decir the bottle of water is half empty. ¿Listo? O si quieren ser más optimistas, the bottle of water is half filled. ¿Listo? ¿Está medio llena o está medio vacía? Ambos casos me funciona igual. ¿Listo? Es solamente para el ejemplo. Entonces, aquí fíjense que ya estoy hablando de la botella que me trajeron específicamente. Aquí ya estoy hablando de la que yo tengo. Las demás no me importan. Estoy hablando de la que yo tengo. Esa mismita. Entonces, por eso digo, the bottle of water is half empty. ¿Listo? Aquí ya estoy refiriendo al artículo mencionado por segunda vez. Ya estoy siendo específico. ¿Listo? Fíjense aquí también, hay otro ejemplo. We use the when we mention something for the second time. A man and a woman sat in front of me. The man was British, but I think the woman wasn't. ¿Listo?
un hombre y una mujer se sentaron enfrente de mí. El hombre es británico, es inglés, pero creo que la mujer no. ¿Listo? Fíjense que allá en la segunda parte la usé en ambos sustantivos, tanto el hombre como la mujer. Y pues como ya sabrán, en inglés los sustantivos no son ni femeninos ni masculinos. ¿Listo? Los nombres sí pueden variar dependiendo de si es femenino o masculino, pero los artículos no cambian, ni los artículos ni los adjetivos. Cambian dependiendo de si es hombre o es mujer. Ajá. Cuando hablamos de cosas específicas, como en el ejemplo que les ponía de la botella, dice, we use the to talk about the specific things or people when it's clear which things or people we are talking about. ¿Listo? Cuando es claro que nosotros estamos hablando de una persona en concreto o de un objeto en concreto. Por ejemplo, where are the kids? ¿Dónde están los niños? Si le estamos diciendo esto, por ejemplo, digamos que somos marido y mujer. Entonces, aquí ya ustedes están casados con quien quieran casarse y tienen hijos, ¿listo? Entonces le preguntan a la otra persona, ¿dónde están los niños? ¿Qué niños? Pues los de ustedes, ¿listo? Entonces, son específicamente esos niños por los que estamos preguntando. En ese caso, usamos un artículo definido y la respuesta me dice que es they are in the garden. ¿Listo? En el jardín. ¿De cuál jardín? De la casa. ¿Listo? También es un jardín en específico. Por eso también usamos el artículo definido. Igual en la última o en la siguiente oración. Can you open the door? ¿Cuál door? La que tenemos enfrente. ¿Cuál puerta? ¿Listo? La que tenemos enfrente. También me dice que usamos el artículo definido cuando estamos hablando de que solamente existe una persona o una cosa de esa categoría. Por ejemplo, this company is very profitable. The manager must be really good. ¿Listo? Esta compañía es muy rentable. Eso es lo que quiere decir profitable. Es muy rentable, genera mucho dinero, da muchas ganancias. El administrador debe ser muy bueno. En la segunda oración también, I like to live in this country, but not in the capital. Solo tenemos una capital en cada país. ¿Listo? Después tenemos capitales para cada estado, pero del país solamente tiene una capital. Y en el último ejemplo, the moon looks beautiful today. En este planeta solo hay una luna, hasta el momento. ¿Listo? Dime, Jan. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre look at y look? ¿Cómo así? Porque creo que significan lo mismo, mirar. Pero ¿en dónde está look at y dónde está look? O sea, ¿de dónde salió esa pregunta? Es lo que digo yo. Ah, ok, bueno, look at me surgió porque yo lo utilizo como mirar y estoy viendo que en este caso the moon se utiliza como mirar. La luna se ve muy hermosa hoy, hermosa, algo así. Listo. Entonces, ahí mismo tú acabas de responder tu pregunta. ¿Listo? Cuando nosotros usamos look como en este caso de la luna looks beautiful today, the moon looks beautiful, en este caso la luna no está ejerciendo la acción de mirar. ¿Listo? Sino que simplemente se ve. Ella luce. En este caso se traduce como el verbo lucir. Como por ejemplo nosotros cuando nos vestimos de alguna forma podemos decir, oh, you look beautiful, or you look awful, que sería el caso contrario, ¿listo? Beautiful o awful. Awful. O por ejemplo, you look tired. ¿Listo? Pero tú te ves. en ese caso, Luces cansado, luces bien, luces terrible. ¿Listo? En ese caso, la persona que se está mencionando no está ejerciendo la acción de mirar,
sino que estamos usando el verbo como lucir, que esa es la sensación o esa es la percepción que tienen los demás de esa persona. O mejor dicho, que esa es lo que esa persona refleja. Cuando decimos you look tired, digo que tu actitud o tu forma de comportarte hoy refleja que estás cansado. Te ves cansado. ¿Listo? You look tired. Cuando decimos look at the picture, aquí es diferente. Look at the picture ya me está diciendo Prestar mirar atención. directamente, prestarle atención a la foto. Look at the picture. Bien, sí, me parece bien. Una pregunta, ¿qué significa awful? Awful. Awful. Awful significa terrible, pésimo, malo. ¿Esa W no se pronuncia? Sí, pero no es awful, Awful. sino es awful. Eso es lo que se llama un Awful. diptongo. Son dos letras que se pronuncian como una sola. Como por ejemplo cuando tenemos la doble O que se convierte en una U, o cuando tenemos la EA que se convierte en I, o cuando tenemos la EU que se convierte en O, O cuando tenemos las dos E y se pronuncia I. también se pronuncia I. Esos son diptongos. Ah, ok, entonces awful. Awful. Ujú. Ok, bueno, me pareció una explicación. Y una pregunta, en ese caso yo podría utilizar sí. The moon see beautiful today. No, Sees. no. Ah, En ese caso, no pega. solamente podemos usar look. ¿Listo? Hay un verbo similar al verbo look, pero tampoco se puede usar en ese caso, que sería seems. Seem significa también parecer algo, dar la impresión de algo, reflejar algo, pero habla más, seems me habla más de otras cosas, ¿listo? No de cómo explicarlo. Ahí sí, esa parte sí me cuesta más explicarla, la diferencia entre seems y look en esa parte, ¿listo? Pero por ejemplo, cuando yo digo, yo podría usar you seem to be tired. Seem to be tired. ¿Listo? Tú pareces estar cansado. Es como parecer, Sim. como dar la impresión de algo. ¿Es sim Claro, o sin, pero, teacher? Seem, pero tú seem. realmente no Esto es estás otro seguro de verbo. cómo está esa persona, ¿Listo? Esto es otro a verbo. diferencia de look. Ujú. Exacto, nosotros como tal no estamos seguros de lo que tiene esa persona cuando uno la ve, pero con look uno como que sí está seguro de que sí está cansado, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Podría ser. Tengo que buscar esa definición bien. ¿Listo? Entonces nosotros acá creo que fue Sebastián el que preguntó. Tenemos sí, so y sin. ¿Listo? Estos son el verbo ver. ¿Listo? Y acá con sim, que es otro verbo, no es el mismo verbo, ¿listo? Tenemos sim, y el participio pasado te lo debo, ya lo voy a buscar en internet. Es igual. ¿Listo? Son dos verbos diferentes. Oh, entiendo. Y también tenemos otro, que es este, seek, y aquí sería soft, y también soft. ¿Listo? ¿Y cómo hace el profe para distinguir sick entre sick, o sea, sick, ese sick, y sick de enfermo? En la pronunciación no se puede, se pronuncian igual. Es como el Todo contexto. depende del El contexto. contexto. Ujú. Claro. Sí, listo. Ajá. Y este seek, para que no para que no me pregunten, no, sino simplemente porque ya que lo mencioné, voy a decir qué significa. Significa buscar. ¿Listo? Es como search or look for. De hecho, aquí hablando cosas random, el juego del escondite en inglés se llama hide and seek. ¿Listo? Escóndete y busca. Ah, pues Diablo.
Eso, O sea, ya, ¿qué esas significa? son las escondidas. Sí, por eso, el escondite, jugar al escondite. Este es el nombre del Se escondite en escucha inglés. como igual que sí, Guillermo. Sí, por eso dije. En Se, Venezuela el loco Jugar. escondí. se pronuncia igual, Ya va. Y pero una el pregunta, ¿qué es contexto, hide? esconderse, esconderse. Hide es esconderse Ok. y seek es buscar. Ya va. Y una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre looking for, search y seek? Ahí hay una diferencia mínima, pero en este momento no sé cómo explicarlo. No tengo el diccionario a la mano. ¿Listo? Entonces, tampoco tenemos mucho tiempo ya. Miles de preguntas que me surgen en un momento. Sí. Entonces, esa Bueno, la dejamos para después. ¿Listo? Ajá. Vale, entonces tenemos por sí. acá. Bueno, a mí me gusta preguntar bastante porque me gusta saber y como que utilizar a veces esas palabras que casi no se usan comúnmente y como que dar a entender, ese sí sabe. Sí, sí, está bien. No, yo no tengo problema con que preguntes, pero pues el problema es que ya no se nos está acabando el tiempo, entonces me interesa salir de esta lección. Gin truco. Jan truco. Sí, va, sí va. Listo. Ajá. Entonces, seguimos con la parte de los artículos definidos, ¿listo? Entonces, acá me dice que también usamos los artículos definidos cuando hablamos de lugares de uso común en una ciudad, ¿listo? Como por ejemplo, un parque, el cine, el hospital, el doctor o el médico, ¿listo? También en esos casos se usa el artículo definido. Por ejemplo, I'm going to the bank. No importa si hay 20 bancos en la ciudad, como son lugares comunes, se usa the. ¿Listo? I'm going to the bank. I found Peter at the station. Lo mismo, pueden haber muchas paradas en la ciudad, pero pues se usa es the station. Y the library. ¿Listo? También se usa es the library. Ah, se usa también con los superlativos. ¿Listo? Que los superlativos están aquí y tenemos, por ejemplo, this is the best restaurant in town. ¿Listo? Entonces, the best restaurant in town es un superlativo. Fíjense que estoy hablando de el máximo exponente de los restaurantes. Es el mejor de la ciudad. Es el que tiene la mejor El mejor comida, de la todos. mejor zona, exacto, el mejor de todo. Por ejemplo, también si yo Nadie lo supera. dijera, exacto, si yo digo, por ejemplo, Usain Bolt is the fastest man alive. ¿No? Usain Bolt, esto es con T, es el hombre más rápido vivo, el hombre más rápido del mundo. ¿Listo? Ajá. Entonces, estos son los superlativos, recuérdenlo, del máximo exponente de algo. Y también tenemos acá de que usamos el artículo definido cuando hablamos de instrumentos musicales, como la guitarra, la flauta, el piano, el violín, ese tipo de instrumentos, ¿listo? Cualquier instrumento musical. En esos casos se usa el artículo definido. I play the guitar, she plays the piano, you play the flute. ¿Listo? Ahora aquí tenemos una imagencita que me sirve para ilustrarlo. ¿Listo? Entonces, nosotros decimos, un ladrón robó el banco. No sabemos qué ladrón. Y es la primera vez que lo estamos mencionando. El ladrón robó 20 millones de dólares. ¿Listo? Aquí ya mencionamos el ladrón, porque ya es la Hija. segunda vez que lo nombramos. Entonces, en inglés sería a thief has stolen a bank, ¿ok? O has stolen the bank in the city. Voy a escribirlo. The thief Un ladrón stolen robó un banco. the bank. Ah, A thief, voy a ponerlo acá, para que se entienda. A thief has stolen the bank. una De pregunta, ¿qué es esto? stolen es robar. Es el participio del verbo steal. Ah, ha robado.
Ha robado el banco. The thief ran away with 20 million dólares. ¿Listo? Entonces ahí queda un poquito más claro. Un ladrón robó el banco, voy a poner acá, the Citibank, robó el banco de la ciudad y el ladrón escapó, ¿listo? Run away with 20 million dólares. El ladrón se escapó con 20 millones de dólares. ¿Listo? Un buen golpe. Entonces, fíjense, en la primera, es la primera vez que lo menciono, no sabemos quién es, simplemente uso un artículo indefinido. Y en la segunda vez que lo menciono, a pesar de que aún no sabemos quién es, como ya lo mencioné, en este caso, uso el artículo definido. Y pues luego seguimos con la oración normalmente. Ajá. Vamos ahora por acá. ¿Listo? De cuándo no usamos el artículo. ¿Listo? Acá ya entramos a la parte de no escribir ni a ni the. Ninguno de los dos artículos me van a funcionar en estos casos. Ajá. ¿Qué pasó con Sebastián? Creo que se le fue la luz o internet. Listo. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en un sentido general, ¿listo? Por ejemplo, cuando nosotros mencionamos perros, gatos, niños, casas, la vejez, la juventud. Aquí cuando hablamos en general, en esos casos no usamos ningún artículo. ¿Listo? No estamos hablando de una cosa entre muchas, sino estamos hablando de todo como un conjunto y en general. Por ejemplo, I don't drink milk. ¿Listo? Yo no bebo leche. Fíjense que incluso en español esa parte es más o menos similar. Yo no bebo leche. Ahora acá, women drive more cautiously than men. Las mujeres conducen mucho más cuidadosamente o de manera más cuidadosa que los hombres. ¿Listo? Igualmente, men, not the men, y women, not the women. ¿Listo? Jan, pregunta. No, nada. Por el momento me salió una duda, pero después la aclaro. Listo. Ajá. Ahora aquí. Tenemos ejemplos de cuando nosotros usamos el artículo y cuando no lo usamos el artículo, ¿listo? Cuando yo digo, I love music, fíjense que estoy hablando de la música en general. Me encanta la música, me encanta escuchar música. ¿Listo? Estoy siendo general. Ahora, en la siguiente oración, I love the music at the party. Me encantó la música que pusieron en la fiesta. ¿Listo? Específicamente esa música. Como dijimos hace rato, cuando estoy siendo específico, uso el artículo definido. Ahora en la siguiente oración, en el siguiente ejemplo, children are often difficult. ¿Listo? Los niños generalmente o por lo general son difíciles. ¿Listo? Children. No estoy hablando de este grupo de niños o los niños del liceo o los niños de tal parte, sino los niños en general. ¿Listo? Todos los niños del planeta son difíciles. Ahora en la siguiente oración, fíjense, they are a nice family. The children are very funny. Haciendo referencia a los niños de esa familia, de esa casa. ¿Listo? Ellos son muy graciosos. Ahora, me dice también que no usamos un artículo cuando nosotros hablamos de comidas, como por ejemplo el desayuno, el almuerzo o la cena. Por ejemplo, dinner is served at 8, ¿no? La cena se sirve a las 8. O I always have breakfast with my children. Siempre desayuno con mis niños, con mis hijos. ¿Listo? Y por último, me dice que con los años, meses y los días, tampoco es necesario usar los artículos. Por ejemplo, Friday is my favorite day of the week. ¿Listo? El viernes es mi día favorito de la semana. Y en la siguiente, I think 2020
will be an excellent year. ¿Listo? Esa persona era inocente. Ajá. Entonces, tenemos acá, ¿listo? Otros ejemplos de cuando no usamos los artículos. Fíjense que tenemos acá que cuando hablamos de la televisión, pero no la televisión como el aparato que usamos para ver televisión, sino la señal que se transmite, no usamos los artículos. Por ejemplo, I saw it on TV o I don't watch TV. Lo vi en la tele o yo no veo tele. ¿Listo? Ajá, Jan. Una pregunta, ¿por qué ahí no se pone watch it? I watch it on TV. Watch. Sí. Se pronuncia watch. Bueno, en ese caso creo que se puede pasar watch. 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 Ah. Ujú. Se puede Sí. usar también watch, ¿listo? Pero en general, no sé por qué acá usan sí también, ¿listo? Pero en general también se puede usar watch. Yo usaría watch, sinceramente. Sí va. Ujú. Listo. Y en la segunda tenemos I don't watch TV, ¿listo? No veo la tele. Fíjense que en el otro ejemplo que está en la mitad de la pantalla, me dice turn off the TV. Y me pone otro ejemplo, I've bought a new TV. Fíjense que en ese caso estamos hablando de el aparato, ¿listo? No de la señal, sino de el televisor como un aparato, como un electrodoméstico. En ese caso sí usamos el artículo, ¿listo? Apaga la tele, compré una nueva tele, ¿listo? Ajá, también con los nombres de los idiomas o las materias de las escuelas, tampoco se usan artículos, como por ejemplo, he doesn't speak English o I study biology. ¿Listo? Tampoco se usan los artículos. Y por último, me dice que no usamos artículos cuando usamos next o last. ¿Listo? Como por ejemplo, the meeting is next Thursday. La reunión es el próximo jueves. O I saw him last week. Lo vi la semana pasada. Pero también acá hay una excepción. ¿Listo? Entonces, fíjense, last year, en el caso de next, last year, we spent 1 week in London. ¿Listo? El año pasado. Aquí no se usa el artículo, pero fíjense, we really loved London. The last day we were really sad. ¿Listo? El último día de ese grupo. ¿Listo? Entonces, acá estamos usando el artículo porque con respecto a last, usamos el artículo cuando nos referimos a el último de un grupo. ¿Listo? El último de un grupo. En ese caso, last sí necesita un artículo. ¿Listo? El artículo definido. The last. El último. ¿Listo? ¿Claros hasta allí? ¿Preguntas con respecto a esta parte, a las partes anteriores, a algo que no les haya quedado claro? Lo último, lo que dijo de last. Uh-huh. Cuando nosotros usamos last, no se usa artículo en general, ¿listo? La mayoría de veces. Excepto cuando estamos hablando de la última cosa de un grupo. Vamos a cambiar el ejemplo. Digamos que yo tengo, o yo tenía, ¿listo? I had 30 beers. Soy un borrachazo, ¿listo? Tengo 30 cervezas en la nevera. Y yo vivo con un amigo y yo le pregunto, why don't we have any beer? O why, vamos a cambiar la pregunta. Why isn't there any beer? ¿Listo? Aquí. Porque no hay ninguna cerveza. ¿Listo? Entonces mi amigo, que es más borracho que yo, me va a decir, I drank the last. ¿Listo?
yo me bebí la última de estas 30. ¿Sí ves? Es el último de un grupo. El restante Sí. de un grupo. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sí es necesario usar el artículo definido. Ahora sí, más claro. ¿Listo? ¿Pino? ¿Ya? Ajá, listo. Bueno, chicos, entonces eso es todo por la clase de hoy. Nada, todo esto va a estar subido aquí al aula virtual, las 2 clases, el material también lo voy a subir allí para que lo tengan disponible para descargar. Y por supuesto, yo también les subo de donde lo saqué, que es aquí la página de siempre, para que pues allí está un poquito más ordenado, o bueno, está ordenado de una manera un poco más rápida de conseguir. Y también está la página de ejercicios para que lo puedan hacer y puedan despejar las dudas allí. ¿Listo? Entonces, nada, nos vemos el lunes y que tengan buen fin de semana. ¿Listo? Sí. Bye bye, Un chao. pequeño inciso. No está Sebastián. Bye, bye. Bye.